Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la sesión número 15 del seminario del Laboratorio Nacional Diversidades. Y hoy tenemos con nosotras a la maestra Estefanía Velabarba. Voy a leer tu semblanza y luego te daré la palabra. Estefanía estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la maestría también en Derecho en la Universidad de Yale, en donde está desarrollando su doctorado en Derecho enfocado en los límites del derecho penal como herramienta para proteger los derechos de las mujeres. Actualmente es responsable del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE, que es parte del laboratorio, por cierto. En relación con la investigación, su trabajo tiende a estar enfocado en el derecho a la no discriminación y las políticas públicas que se requieren para hacerlo efectivo. Su obra más importante en este sentido es el libro La discriminación en el empleo en México, publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2018. Mismo que propone una serie de medidas para revertir la discriminación que aún existe en el país en el trabajo. Además de verse reflejadas en sus publicaciones académicas, sus indagaciones le han permitido colaborar en proyectos como el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ha publicado en medios como The New York Times en español, Nexos, Letras Libres, El Universal, Vice en español y Marie Claire. Con Vice pudo participar en el proyecto Familias Diversas, una serie de mini documentales sobre diversidad familiar en México, y aunque aquí no lo dice, es youtuber, y eso es, ya no, bueno, era youtuber, pero bueno, eso también fue importante. Y pues nada, te damos la palabra, querida. Para mí es un gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, específicamente en un evento organizado por el Laboratorio Nacional de Diversidades, que si bien el CID es parte de él, sabemos bien que la batuta la tienen aquí en la UNAM, quienes están realizando una labor fundamental. Yo creo que para reconectar todo lo que cabe bajo el concepto de diversidades y de esta manera, desde mi perspectiva, fortalecer movimientos, que me parece algo muy importante en el país. Justo una de las cosas que he comenzado a reflexionar en tiempos recientes es cómo, si bien es inevitable en el momento de hacer una lucha política enfocarse en grupos específicos o en asuntos específicos, en contextos como el nuestro, por no decir en otros países, es increíble cómo a muchos movimientos nos atraviesan contextos similares, instituciones similares, y de la misma forma en la que siempre es importante señalar nuestras diferencias cuando ello sea relevante, también es importante, creo yo, encontrar los puntos en comunes para ver cómo nuestras luchas pueden ser más estratégicas, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. No tenemos tampoco muchísimo tiempo, entonces trataré de no aventar tanto choro y enfocarme en lo que me dijeron que me enfocara, ¿no? Tengo entendido que al final va a haber una sesión como de preguntas y respuestas. Me interesa muchísimo las reacciones, preguntas, dudas, traumas, contraejemplos, críticas, todo lo que se les ocurra. Lo que estoy por presentar es un proyecto que sigo trabajando en él. Bueno, creo que todos son proyectos en los que seguimos trabajando y la vida nunca concluye, pero este en particular, ¿no? Entonces, bueno, la sesión de hoy está dirigida un poco, ya no me acuerdo cuál era el título que quedó en redes, pero bueno, lo que escribí por ahora es Problematizando el uso del derecho penal para proteger los derechos de las mujeres en México. Antes de entrar al contexto mexicano, me gustaría simplemente enmarcar este proyecto de manera más amplia a las discusiones en las cuales pretende estar involucrado y sobre todo las discusiones que al menos a mí me han guiado en hacer sentido de la realidad que ocurre en México. Primero, esta es una presentación, este es un proyecto que pretende hacer una evaluación de la política de la criminalización que se ha implementado en México con el objeto de proteger los derechos de las mujeres. Desde esta perspectiva es un proyecto que se inscribe
en lo que puede ser llamado básicamente evaluación de las políticas públicas o evaluación de los efectos que el derecho tiene en la realidad. Considero que es fundamental que todas las estrategias que implementamos constantemente las evaluemos para ver si nos están funcionando o no para lo que queremos. Esto siendo parte de un movimiento social, por no decir parte del Estado. Creo que el Estado tiene una obligación básica de rendir cuentas de todo lo que hace, lo que funciona y lo que no funciona, y tratar de entender por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo que funciona. De lo contrario, no hay manera de aprender y vamos a seguir probablemente gastando tiempo, recursos, esfuerzos, etcétera, en algo que no está rindiendo los frutos que originalmente queríamos. Desde aquí es un proyecto jurídico, pero yo diría de nuevo, no solo busca enfocarse en la norma en abstracto, sino sobre todo qué pasa una vez que en este caso la ley penal es reformada y cómo tiene un impacto, si es que tiene un impacto en la realidad. Este proyecto de nuevo está inspirado en una discusión que ha estado más fuerte en Estados Unidos por particularidades de ese país, pero que creo que cada vez más son varios los países en los que hay voces que se están sumando a ella, en donde ha ocurrido lo siguiente, especialmente en las últimas décadas, y voy a enfocarme en el caso de Estados Unidos, aunque esto también se ha visto, por ejemplo, que ocurre en Francia, se está viendo en Argentina, creo que es el caso en México, pero particularmente en las últimas décadas ha habido un recrudecimiento de las políticas punitivas. Básicamente, el tipo de conductas que son consideradas delitos ha aumentado, por una parte, y por otra parte, el uso de la cárcel en especial se ha recrudecido. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados como California, si mal no recuerdo, en donde en los 90 sacaron esta política del 3 strikes and you're out, en donde básicamente si cometías 3 delitos, aunque fueran menores, automáticamente eras sentenciado a la vida en prisión, ¿no? Entonces, hay un recrudecimiento, digamos, de la cárcel como medida de castigo y hay un ensanchamiento del aparato punitivo en la vida de las personas. Para dar solo un dato del grado al que han llegado estas políticas punitivas, en Estados Unidos, por ejemplo, la población mundial de Estados Unidos representa el 4.4% de la población mundial, pero su población carcelaria representa 1/4 parte de la población mundial. ¿No? Entonces, ahí hay claramente un problema en donde son más de 2 millones de personas las que actualmente están en la cárcel en Estados Unidos, razón por la cual hay distintos teóricos activistas que hablan de cómo el encarcelamiento masivo se ha convertido en una constante en la vida estadounidense. Ahora, ante este escenario, obviamente las voces críticas han surgido, señalando distintas razones por las cuales este escenario es sumamente problemático. La primera, que esto es aplicable para Estados Unidos, pero no necesariamente para México, es que este aumento de la cárcel no necesariamente se correlaciona con un aumento en la violencia, por ejemplo. Muchos señalan que de hecho la violencia ya venía decreciendo y a pesar de eso el uso de la cárcel como quiera empezó a crecer. Y lo que distintos teóricos sugieren es que este recrudecimiento de la cárcel tiene más bien que ver no con la violencia, sino con un cambio en la lógica gubernamental, en concreto con el desmantelamiento del Estado benefactor. Entonces hay muchos, justo por ejemplo David Garland ha sido traducido al español, está Louis Vacant, que también ha sido traducido al español, que hablan de cómo el brazo punitivo del Estado no puede ser entendido sino en un contexto del surgimiento del neoliberalismo. Entonces, al mismo tiempo en el que se están cortando toda una serie de beneficios sociales, seguridad social, acceso a la salud, etcétera, el brazo punitivo del Estado se está ensanchando. Y esto se conecta con lo segundo. En el caso de nuevo Estados Unidos, por ejemplo, obviamente la cárcel no afecta parejo a la población, sino que hay una desproporción de personas afroamericanas, hispanas, no blancas, básicamente, que están en la cárcel. Y, curiosamente, en Estados Unidos, la enmienda diseñada para abolir la esclavitud resulta que tiene un agujero constitucional por virtud del cual permite que las personas encarceladas sí sean obligadas, por ejemplo, a trabajar. Entonces, las cárceles se están convirtiendo de facto
en el equivalente de las plantaciones de algodón de del siglo XIX. Un espacio en donde tienes una fuerza laboral de 2, 3 millones de personas trabajando por un salario infrahumano, 8, 10, 12, 14 horas, todo para el beneficio de unas cuantas corporaciones, porque también en Estados Unidos obviamente las cárceles se han privatizado. Por esta razón, por ejemplo, hay académicas como Michelle Alexander que dicen que el sistema carcelario en Estados Unidos se ha convertido en el nuevo Jim Crow, que para quien no sepa, el régimen de Jim Crow era este periodo en Estados Unidos de finales del siglo XIX, mediados de los 60s, en donde tenían el régimen de separados pero iguales, ¿no? Tenían los mismos derechos, pero tus casas, tus camiones, tus escuelas, ¿no? Y la cárcel lo que hace es eso. Tienes una población de 3 millones de personas que al tener antecedentes penales prácticamente no pueden reinsertarse a la vida porque el acceso a créditos, el acceso a casa, el acceso a trabajos, todo queda prácticamente limitado, ¿no? Entonces, en esta expansión del Estado carceral, como le llaman, ¿qué papel juega el feminismo? Y hablo del feminismo porque es principalmente el movimiento que estudio, que vivo, que leo, que me importa, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado el feminismo? Y hablando de manera muy general, hay como 2 grandes papeles. Por un lado, dentro del feminismo hay voces críticas, ¿no?, que están luchando en contra de esta expansión de la cárcel, en contra de este uso del derecho penal. Quizá de manera no sorprendente, la mayoría de esas voces feministas, por lo general, son de mujeres negras, chicanas, nativoamericanas, asiáticoamericanas, que son comunidades históricamente no solo marginadas, sino específicamente castigadas por el Estado punitivo. Entonces son comunidades o son feministas que en sus mismas comunidades resienten los efectos de las políticas punitivas y saben que no pueden recurrir al Estado, que es el que las criminaliza, para resolver sus propios problemas. O sea, y aquí es sumamente interesante porque obviamente allá también tienen el problema de violencia en contra de las mujeres y la gran pregunta es ¿a quién recurrimos? ¿Cómo podemos recurrir a este Estado, que es el que nos encarcela? ¿Cómo podemos recurrir a este Estado, que es el que nos castiga de alguna forma u otra, el que nos monitorea de alguna forma u otra, el que nos priva de vida de alguna forma u otra? Por otro lado, sin embargo, las feministas en Estados Unidos también han, sin quererlo, legitimado esta expansión del Estado carceral. Hay cada vez más estudios, por ejemplo, hay uno de una académica que se llama Mary Gottschalk, que me parece fascinante, que rastrea cómo el movimiento de las mujeres en el siglo XIX se enfocó en las mujeres encarceladas y cómo las cárceles obviamente no estaban pensadas para las mujeres, pero al abogar por un sistema carcelario sensible a las necesidades de las mujeres, lo que acabaron creando fueron literal más cárceles, ¿no? Otro ejemplo, hay varias otras académicas, ya más en los 70s y 80s, que analizan cómo el movimiento en contra de la violación y el movimiento en contra de la violencia doméstica se alió con la agenda de la ley y el orden y acabó básicamente legitimando ese discurso que luego es el que básicamente se ha encargado de marginalizar aún más a ciertas comunidades, ¿no? Entonces, esto, digamos, de nuevo, en Estados Unidos hay ciertos países, por ejemplo, en España, Elena Larrauri está trabajando en esto, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho penal? Y dentro del derecho penal, ¿qué está pasando con los grupos feministas? ¿Cuándo invocan el derecho penal? ¿Por qué invocan el derecho penal? ¿Cuándo resisten el derecho penal? ¿Evalúan o no sus intervenciones? ¿De qué manera los discursos bien intencionados que tienen, porque sabemos que tienen las mejores intenciones, al final el feminismo se trata de erradicar el sexismo y garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan ejercer sus derechos humanos? Pero la pregunta es de qué manera las estrategias que podemos estar impulsando pueden básicamente explotarnos en la cara, ¿no? Entonces, con estas preguntas en mente, me comenzó a hacer sentido lo que había empezado a ver en México, y en esto ya entro, ¿no? Como saben, en México el feminismo es plural, hay muchísimos grupos, hay grupos que no trabajan con el Estado,
hay grupos que sí trabajan con el Estado, ¿no? Dentro de los grupos que trabajan con el Estado, creo que en los últimos 30 años ha habido como dos grandes peleas, si lo resumo de manera brutal. Una es la pelea para el acceso al aborto, que es una pelea que literal se dedica a criticar el derecho penal, ¿no? La apuesta principal es despenalizar el aborto. Pero por otro lado está el movimiento en contra de la violencia que viven las mujeres, y aquí la relación del feminismo con el derecho penal es prácticamente la inversa a la que ocurre en el aborto, ¿no? Mientras que en aborto están buscando la manera de limitar el alcance del derecho penal y resguardar el Estado, tratándose de la violencia, lo que ha ocurrido es prácticamente lo contrario. Se ha buscado ensanchar este poder, ¿no? Y se han tratado de impulsar, de nuevo, a grandes rasgos, tres tipos de medidas. Por un lado, redefinir viejos tipos penales para adecuarlos a valores feministas, ¿no? Este es el caso típico de la violación, que como saben la violación tiene una historia increíble, en donde en algún momento, por ejemplo en México hasta el 2005 la Suprema Corte sostenía que no podía haber violación entre cónyuges, porque si te casabas para la reproducción, y si te casabas para la reproducción, pues te casabas para tener sexo, entonces no puede ser violación lo que es en realidad el ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, con este derecho penal, obviamente, parte de la agenda feminista era reformularlo para que esos tipos penales que ya estaban en la ley no contuvieran este tipo de cosas. Ejemplos de estas barbaridades hay más, y por desgracia no todos han sido reformados. Otro ejemplo, que estoy seguro que ya lo conocen, por ejemplo, si un tipo mataba a su esposa porque la había cachado poniéndole el cuerno, se le reducía la pena, ¿no? Porque se entendía que estuviera tan alterado, porque qué hombre no estaría así de alterado, entonces se le daba chance. Hasta donde yo sé, no existía una norma al revés, ¿no? Si la mujer cachaba al marido, eso no. De entrada, porque para que lo que el marido hiciera fuera adulterio, prácticamente lo tenía que hacer en la cama matrimonial con cámaras y que toda la comunidad se enterara, porque si no, no era considerado adulterio. Como sabemos, la casa chica era legalizada en nuestro país, ¿no? Entonces, parte de la agenda, de nuevo, era reformar estos delitos. Desde esta perspectiva, como una de las reformas más emblemáticas es la de 1991, que es cuando se reformó el Código Penal Federal. Fue una gran reforma feminista. Desde 1989 más o menos organizaron foros, un gran foro sobre delitos sexuales. Ya desde esta época Marcela Lagarde, por ejemplo, estaba operando. Y muchas de las feministas que en 90s, 2000s llegaron a dominar y todavía dominan la agenda, pero bueno, ya estaban presentes desde entonces. Pero la agenda no se ha quedado ahí. Otra serie de medidas que han impulsado distintos grupos feministas ha sido la criminalización de nuevas conductas. O sea, no solo es reformular delitos ya contenidos en el derecho penal, sino incluir nuevos delitos en los códigos penales. Y finalmente han buscado impulsar una serie de medidas para mejorar el aparato de justicia, para asegurar el castigo de los viejos y nuevos delitos y garantizar la reparación de las víctimas. Esto también es muy interesante. En esta reforma del 91 que les cuento, ya desde entonces las feministas tenían muy bien identificado la importancia de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Pero creo que la centralidad que han adquirido las víctimas a nivel más amplio en el país ha tardado un poco más. Pero bueno, ya desde entonces lo tenían. Para quien no sepa, nada más para dar una idea de los delitos detrás de los cuales han estado feministas en el país. Feminicidio, obviamente, actualmente ya los 33 códigos penales del país lo tipifican. Violencia familiar, tipificado en 33 códigos del país. Violencia familiar por lo general incluye violencia física, sexual, emocional, patrimonial y económica. Entonces son muchos tipos de violencia. Lo que lo hace diferente del resto de la violencia que castiga el Código Penal es que esta es la que realizan miembros de una familia. Cada código tiene su definición de familia. Hay códigos, por ejemplo, como el del DF, donde bajo familia cabe desde personas con las que legalmente tienes un vínculo, hasta tu novio, hasta tu exnovio. Entonces no necesariamente se adapta a solo lo legal. Hay otros donde obviamente está un poco más limitado. Lo cual no es menor porque, por ejemplo, he escuchado varios casos donde en una pareja, por ejemplo, de dos mujeres, una llega a denunciar y lo que le contestan los MPs es que ellas no son familia. Entonces, este delito no es para ellas, ¿no? Además de violencia familiar, está el delito de acoso o hostigamiento sexual. Hay estados en los que se tipifica como aprovechamiento sexual.
La diferencia entre este y abuso sexual es... todavía no lo entiendo muy bien, pero básicamente, ¿no? Y eso es parte del problema, porque la manera en la que muchos de estos delitos están redactados como que se medio colindan, pero abuso sexual hay tocamientos, acoso sexual no necesariamente hay tocamientos, ¿no? Básicamente. Aunque aquí también es interesante, no sé si recuerdan, por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo viral la sentencia del caso de los Porquis, todo el show sobre el interés lascivo. Así está tipificado el acoso sexual en la mayoría de los estados. Es acoso sexual a quien asedia reiteradamente a una persona con un interés lascivo, ¿no? Entonces es curioso porque la manera en la que se ha tipificado el acoso reproduce esa lógica que se supone que el mismo feminismo ya sabe es súper problemático, porque sabe que la violencia sexual no siempre tiene que ver con deseo ni con placer, sino con ejercicio de poder, con sed de venganza, hay mil razones por las que las personas acosan, pero lo que la mayoría de los códigos penales han recogido, por no decir todos, es esta cosa de que se acosa porque hay un interés lascivo. Además, la discriminación está tipificada en 24 o 26 códigos. La discriminación por lo general incluye vejaciones, injurias, negación de derechos laborales y negación de servicios públicos. Entonces es increíble, o sea, la discriminación en el empleo en México es prácticamente un delito. Falta de pago de pensión alimenticia. Hay muchos códigos que ya desde antes tenían esta cosa del incumplimiento de obligaciones familiares, pero en las últimas décadas, como quiera, las feministas han hecho parte de su agenda esta cosa de que tenemos que castigar a los hombres que pudiendo no pagan la pensión alimenticia, ¿no? Para hacer un referente actual, Góngora Pimentel, exministro de la Corte, salario de retiro 350,000 pesos, pero está regateando una pensión de 11,000 pesos para su expareja, alegando que no le va a dar a sus hijos gastos para que se diviertan, porque al tener una discapacidad, pues ¿cómo se van a divertir? Ese, literal, fue hace 3 años, 4 años, lo reportó Carmen Aristegui, búsquenlo. Entonces, con este tipo de hombres en mente, ¿no? Se han buscado incluir o enviar la señal de que es importante castigar este delito. Lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, es que se ha adicionado esta cosa de, por ejemplo, tú en contubernio con tu patrón te da de baja, entonces ya no tienes gastos que reportar, entonces pues ya no puedes pagar pensión alimenticia. Entonces ahora los códigos ya no solo castigan al que no paga la pensión alimenticia, sino a este tipo de patrones que también ayudan a los hombres, bueno, a las personas a no pagar pensión alimenticia, ¿no? Peligro de contagio, que es un delito viejo, creo que el más viejo que puedo rastrear es de 1940, pero muchos, obviamente, en la época más fuerte del VIH, los códigos se encargaron de tipificarlo. Justo, o sea, es increíble, 27 códigos penales actualmente criminalizan el peligro de contagio. Y ojo, es básicamente, el que tú pongas en peligro a alguien de ser contagiado, aunque esa no sea tu intención. O sea, si tú tienes VIH y tienes sexo con alguien sin condón, ¡pum!, estás cometiendo un delito, porque lo estás poniendo en riesgo. Ni siquiera requieren el dolo. Los códigos que requieren el dolo son solo como 4. O sea, bueno. Y el último ejemplo, que justo hasta donde tengo entendido la Corte finalmente lo acaba de declarar inconstitucional ayer, pero en Veracruz en el 2015 ya estaba tipificado este delito, pero se retipificó para mandar el mensaje que era necesario para proteger los derechos de las mujeres, porque la mayoría de las mujeres estaban siendo infectadas por sus maridos. Entonces, otra vez, en el nombre de las mujeres, se retipifica en este caso este delito. Trata de personas, sobre todo trata sexual. En años recientes ya van varios códigos que tipifican la violencia obstétrica, hay otros que tipifican violaciones a derechos reproductivos, hay otros que tipifican los dos, y cada vez más son los códigos que están tipificando la famosa violencia en línea, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces ahora, ¿por qué se han impulsado estas medidas? Primero, a grandes rasgos, se entienden como medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Número uno, porque mandan un mensaje de repudio hacia ciertas conductas. Entonces hay esta parte de que es importante que el Estado, en general, pero específicamente a través del derecho penal, que se entiende que es el instrumento máximo a través del cual el Estado expresa
su repudio más hondo a ciertas conductas, se cree que es fundamental que este derecho exprese que hay ciertas cosas que ya no están permitidas. Entonces hay una función simbólica que se le atribuye al derecho penal. Segundo, no es obviamente la única razón, se busca que se castiguen estas conductas. No solo se trata de un símbolo bonito y de una ley que es letra muerta, sino genuinamente se busca que haya un castigo de estas conductas. ¿Por qué? Hay dos razones. A veces se argumenta el castigo como necesario para la prevención, bajo la lógica de que si una persona es castigada, ya se va a pensar dos veces si lo va a volver a hacer en un futuro, y al mismo tiempo, si otras personas ven que esta persona es castigada, le van a pensar dos veces también. Entonces, en este sentido, se le atribuye al castigo un efecto preventivo. ¿Sí? Y número 4, y estas, obviamente hay más razones, se las estoy resumiendo a grandes rasgos, pero esta es una razón que ha surgido últimamente, facilitar la labor de investigación en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del feminicidio, cada vez es más frecuente que escuche a compañeras decir que el feminicidio es súper importante porque al enlistar las causales de feminicidio prácticamente lo que obligan es a los MPs a investigar cosas muy concretas. Y en un país formalista en donde si la ley no lo dice, el MP no lo hace, es mejor tenerlo así. De nuevo, estoy a grandes rasgos, no dudo que haya muchas más razones, pero estas son algunas de las que he ido detectando. Ahora, ¿por qué me importa identificar las razones? Creo que, de nuevo, si nos interesa evaluar una política, creo que una manera de evaluarla es, bueno, ¿qué querías con ella? Cuando hiciste algo, ¿qué es lo que buscabas? Y eso que buscabas, ¿lo estás logrando, sí o no? Entonces me parece muy importante tratar de entender de nuevo la lógica detrás de estas intervenciones para poder saber en qué nos están jalando y en qué quizá no nos están funcionando. Entonces, a ver, castigo. Nos interesa criminalizar porque nos interesa castigar. ¿Se están castigando? Ya sé que en el país todos sabemos que hay impunidad, pero nunca deja de ser interesante ver delitos en lo individual. Porque, por ejemplo, una de las cosas, al menos que a mí no me deja de sorprender, es a qué grado, por ejemplo, el robo es bastante más perseguido que muchos otros delitos, ¿no? Entonces, si bien en general la impunidad, nunca está de más voltear a ver cada delito en particular para ver si hay algún fenómeno que no estábamos viendo que puede ser interesante o importante señalar, ¿no? Por esta razón, quiero presentar datos sobre algunos de estos delitos. Les quiero decir, sin embargo, son datos de jurisdicciones locales, estoy excluyendo la federal, y no están desagregados por estado. Sé que esa es una falta mía, pero son los datos que sigo procesando. Sé que hay diferencias estatales importantes, pero de los pocos estudios que he leído en donde sí desagregan, tampoco son tan diferentes los estados como para que esté así cometiendo una injusticia tan grande. Pero, de nuevo, se los pongo como pie de página para que sepan, ¿no? Castigo. Empecemos por homicidios o feminicidios. Esta es la gráfica más deprimente de mi vida. Guillermo Cepeda Lecuona, que en el 2004 escribió un libro que por desgracia sigue siendo increíblemente actual, que se llama Crimen sin castigo, junto con Paola Jiménez, realizaron un estudio sobre la impunidad del homicidio doloso en México. Esta gráfica prácticamente tiene dos datos. El azul son las averiguaciones previas de homicidios dolosos en México. El rojo son las personas condenadas por homicidio doloso en México. 1997-2012. Como pueden ver, no importa qué pase, las condenas prácticamente en el tiempo no cambian. Hay un académico que ahorita trabaja en la Universidad de Columbia en Estados Unidos que se llama Pablo Picato, que lleva años juntando una base de datos sobre procesos judiciales en México que datan, si mal no recuerdo, como hasta los 1950, y esta tendencia aquí prácticamente ha sido la misma en las últimas como 5 décadas. Entonces no es solo ni siquiera 1997-2012. O sea, si estiramos el tiempo para atrás, esta tendencia no cambia, ¿no? O sea, pueden subir los homicidios, pueden bajar los homicidios, la respuesta del sistema penal es exactamente la misma. Obviamente hace falta más investigación, pero lo que Cepeda, Lecuona y Jiménez sostienen es que quizá lo que esto revela es que el sistema tiene una capacidad limitada de procesar ciertos delitos. Y hasta que, si es que queremos seguir invirtiendo en el derecho penal,
las reformas que tenemos que hacer no necesariamente es aumentar delitos ni aumentar penas, sino genuinamente aumentar la capacidad de investigación de las instituciones, que es precisamente las cosas que menos quieren hacer los políticos, porque lo más fácil es criminalizar nuevas conductas y aumentar penas y no hacer las reformas institucionales y estructurales que se requieren para hacerlos efectivos. Feminicidio. Obviamente, dado que es tan nuevo, hay muy pocos datos, y se los voy anunciando de una vez. Bueno, aquí en homicidio doloso tenemos los datos de personas condenadas, porque esto proviene de una base de datos de estadísticas en materia judicial del INEGI, que es al día de hoy la mejor base de datos que hay en el país para saber qué diablos pasaba con el sistema penal. Tiene datos sobre delitos consignados, o sea, una vez que hay la acusación, ¿no? Del momento en el que llegan a los tribunales, ¿qué pasa? ¿Cuántos delitos se consignan? ¿Cuántas personas se consignan? ¿Por qué delitos? ¿En qué años? ¿En qué entidad federativa? ¿Cuántas personas se sentencian? ¿Cuántas personas son condenadas? ¿Cuántas personas son absueltas? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿De qué edades? Datos que uno asumiría son básicos para poder evaluar políticas públicas, pero que por alguna razón el INEGI, a partir del 2013, decidió que ya no era necesario publicarlos. Entonces, si incluyo datos hasta el 2012, es porque ahí acaba esa base de datos que es la mejor, y a partir del 2012 lo que tenemos son los Censos Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, que están para llorar. No solo porque los delitos ni siquiera están desagregados por sexo, o sea, eso ya es años luz de lo que nos faltan. Algo tan básico, por ejemplo, como ustedes saben, una vez que se abre la averiguación previa pueden suceder muchas cosas. O sea, se puede archivar, se puede consignar, se puede quedar en el olvido, puede haber un perdón. No hay forma de saber, como el censo está actualmente, qué delitos acaban en qué cosas. Solo reporta al sistema cuántos delitos acabaron en consignaciones, cuántos delitos acabaron ¿cómo se dice? En conciliaciones, por ejemplo, sin saber de qué delito se trata. O sea, hay unos huecos informativos espeluznantes. Por eso feminicidio, como pueden ver, solo les pongo el dato de personas sentenciadas, porque no sé cuántas personas han sido condenadas, solo sé cuántas personas son sentenciadas. Ahora, asumiendo que esas personas fueron condenadas, creo que es muy bajo. Y se replica una vez más este hueco inmenso que vemos entre averiguaciones previas y condenas. Ahora, datos curiosos. Primero, el castigo, como podemos ver, pues no está garantizado. Lo segundo que quería señalarles, y que me parece increíble, es dos cosas, y que esto no lo había visto hasta hace poco, que una compañera nos sacó un artículo al respecto, ¿no? Esto es la tasa de homicidios de hombres y mujeres en México. Como pueden ver, a partir del 2007 se dispara. Es prácticamente el año en el que inicia la guerra contra las drogas y la estrategia de militarización de la seguridad pública. Esto es increíble porque, por un lado, demuestra cómo la violencia en contra de los hombres parece estar mucho más ligada a la guerra contra las drogas, mientras que la violencia contra las mujeres permanece prácticamente constante. Hay quienes interpretan esta constancia prácticamente como guerra contra las drogas o no, el patriarcado sigue operando. Pero, ¿qué pasa con feminicidio? Justo últimamente, y perdón, les voy a dar todos mis debrayes. Últimamente he estado leyendo un poco sobre la historia del feminicidio, que francamente no la conocía. Como que yo entré a mi trabajo ya cuando todo el mundo asumía que se tenía que tipificar el feminicidio y prácticamente ya sabía, por ejemplo, que el feminicidio es el homicidio en razón de género. Pero últimamente he estado escarbando y, para quien no sepa, obviamente el concepto se lo debemos, o la lucha por incluir el concepto se lo debemos principalmente a Marcela Lagarde, pero a la vez Marcela Lagarde estuvo fuertemente inspirada por una académica que se llama Diane Russell, entre otros. Justo estaba leyendo uno de los libros canónicos, que es Femicide: The Politics of Woman Killing, en donde se articula de manera un poco más completa este concepto, y lo que me pareció increíble es cómo originalmente, en este libro al menos, feminicidio no tenía que ver con homicidio.
feminicidio, bueno, femicide, en realidad tenía que ver con cualquier muerte de una mujer atribuible al patriarcado. Por ejemplo, una mujer tiene un aborto inseguro y muere, feminicidio. Una mujer recurre al suicidio porque no hay salida de la violencia familiar en la que vive, feminicidio. Una mujer asesinada por el marido celoso, feminicidio. El concepto no estaba necesariamente atado a los homicidios, sino que quería dar cuenta de una realidad empírica del contexto del cual estas autoras escribían, que básicamente es, si le rascamos la mayoría de las muertes de las mujeres, si le rascamos a la mayoría de las muertes de las mujeres, atrás de ellas vamos a ver desigualdades estructurales. Entonces, era un concepto construido con un contexto muy específico en mente. Y como creo que todo, es muy interesante ver qué conceptos se traspolan a qué contextos y si esos conceptos tienen sentido o no, o cómo se resignifican de alguna manera. Cuando el concepto se trae a México, y en esto Marcela Lagarde ha sido enfática, ¿no?, a partir del caso de Juárez, ¿no?, buscaban señalar cómo el feminicidio en un país como el nuestro no puede entenderse además sin la impunidad, ¿no? Pero algo que me pareció increíble, por ejemplo, la primera iniciativa para criminalizar el feminicidio en el Código Penal Federal definía feminicidio como la violación de los derechos de las mujeres que ocurriera en un contexto en el que esta violación ocurría frecuentemente. Por ejemplo, si tú violabas a una mujer en una comunidad en la que la violación ocurría recurrentemente, violación feminicida. Si tú secuestrabas a una mujer en un contexto en donde los secuestros eran recurrentes, secuestro feminicida. Si tú golpeabas a una mujer en un contexto en donde los golpes eran recurrentes, lesiones feminicidas. Entonces, la primera vez que se trata de meter el concepto no estaba, como en el libro originalmente, no estaba limitado al homicidio, sino que tenía este alcance mucho más amplio y se asumía que se podía llegar a castigar a la persona por dos delitos, violación y violación feminicida. Esta propuesta no pasó. La siguiente propuesta fue hacer el feminicidio similar al genocidio. Y se definía como a quien busque total o parcialmente destruir a una mujer o a un grupo de mujeres por ser mujeres. Que hasta donde yo sé, y si alguien tiene alguna información, no es el caso en México. Eso no significa que no es el caso en otra parte. No sé si acaban de ver el caso de Canadá, que de hecho en los 80s hubo otro caso en Canadá también, donde un tipo llegó a una facultad, ya no me acuerdo si era de química o de ingeniería, a matar mujeres porque malditas feministas. Entonces sí era un hecho similar a los tradicionalmente conocidos como crímenes de odio, pero hasta donde yo sé no era, por ejemplo, Juárez. Que Juárez era un asesinato y una desaparición y una violación mucho más... O sea, que no necesariamente estaban conectados unos con los otros y no necesariamente era porque odio a las mujeres por ser mujeres, sino que está tan interiorizada la misoginia que pues, la vida no vale, ¿no? Esa propuesta tampoco pasó. Hasta que pasa la de, finalmente, que tenemos hoy, homicidios en razón de género. Ahora, ¿qué diablo significa en razón de género? Porque esto es lo increíble del derecho penal. O sea, una de las particularidades que tiene el derecho penal, y lo digo porque ya sé que no todo el mundo aquí son abogados, ¿no? O sea, el derecho está dividido en muchas cosas. O sea, hay derecho familiar, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, etc. Cada derecho se supone que tiene sus particularidades. Una de las particularidades que tiene el derecho penal, por esta cosa de que no hay pena sin ley, es que los tipos penales tienen que estar clara y exactamente definidos en la ley. No se te puede imputar un delito por analogía. O sea, si tú hiciste algo que no está criminalizado, pero es como esta otra cosa que sí está criminalizada, no se puede. Entonces, la lógica del derecho penal te obliga a ser lo más específicos posible. Y pues ante feminicidio, este es un reto. ¿Qué diablos significa homicidio en razón de género? Si hay volúmenes enteros dentro del feminismo que no pueden descifrar qué diablos es género, ¿cómo logramos hacerlo en la ley penal? Lo que trataron de hacer es encontrar características de los homicidios de mujeres que estuvieran desproporcionadamente presentes en los homicidios de mujeres y no de hombres. Porque ¿cómo distingues entre un homicidio y otro? Y aquí se van explicando la mayoría de las causales, ¿no? Actualmente prácticamente todos los códigos establecen que es homicidio en razón de género. Por ejemplo, cuando el agresor tenía una relación familiar con la víctima.
Y hay datos actuales del INEGI que apoyan la teoría de que los homicidios con antecedentes de violencia familiar desproporcionadamente impactan a las mujeres. Datos del 2015, por cada 7 mujeres que fueron asesinadas con antecedentes de violencia familiar, había un hombre. Entonces ahí hay, de nuevo, un marcador de género en la práctica. Otro ejemplo, si hubo violencia sexual, es feminicidio, que este es uno de los rasgos característicos de Juárez. Y, de acuerdo al ENVIPE, las mujeres sí son la mayoría de las víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, otro factor que puede ser construido, ¿no? Aunque no deja de ser interesante, de nuevo, convertimos datos estadísticos que están presentes desproporcionadamente en homicidios de mujeres, pero no en todos, y los convertimos en características fijas en una ley, ¿no? Y esto lo digo porque de repente, por ejemplo, llegamos a una de las causales, que es arrojar el cuerpo en un espacio público. Que, perdón, pero hoy en el país no necesariamente es algo exclusivo de las mujeres, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo definiciones, ¿no?, que pudieron haber tenido sentido en un momento, si cambia la realidad del país, no necesariamente cuajan. Y eso lo digo también por lo siguiente. Como pueden ver en esta gráfica, hay una clara diferencia entre, número uno, el número de homicidios de hombres en el país. Los hombres son el 88.5% de las víctimas de homicidio. Y los homicidios de mujeres. Pero, y aquí viene por esto todo mi choro, feminicidio está definido en los códigos penales. ¿Cómo podemos saber cuántos feminicidios hay en el país? Idealmente, tendríamos que tener indicadores que reflejen desde la Secretaría de Salud, que por lo general es la encargada de hacer esa clasificación, y la Secretaría de Salud luego le pasa los datos al INEGI, pero que los datos que se recaben coincidan con la definición jurídica de feminicidio. Porque de lo contrario, ahorita solo sabemos cuántos homicidios de mujeres hay, pero no sabemos cuántos feminicidios hay, porque los indicadores que tenemos no empatan con la definición jurídica de feminicidio. Entonces no sabemos cuántos feminicidios hay, solo sabemos cuántos casos se investigan como feminicidio, que no es lo mismo. Ahora, ¿por qué esto es relevante también? Y ya voy a cambiar de... Con la información actualmente disponible, José Merino y Carolina Torreblanca trataron de construir su propio indicador de feminicidio. Bajo feminicidio incluyeron 3 supuestos: homicidios de mujeres que ocurren en la vivienda, un poco como un proxy para homicidios que ocurren por parte de personas con quien tienes un vínculo familiar; homicidios que son el resultado de violencia sexual, que no es lo mismo que homicidios en los que además hubo violencia sexual. Estos casos es donde la violencia sexual es tan brutal que lleva a la muerte, y son muy poquitos, pero bueno, los incluyeron. Y finalmente incluyeron homicidios de mujeres en los que hay antecedentes de violencia familiar. Todos los otros, homicidios de mujeres. Bajo esa clasificación, resulta que tenemos 2 tipos de homicidios. Homicidios de mujeres, que son los azules, y que, como pueden ver, ya siguen la tendencia de los homicidios de los hombres. Y de hecho, José y Carolina se pusieron a analizarlo a nivel municipal, y cuando desagregan los homicidios de mujeres así, estos homicidios sí siguen exactamente los mismos patrones que los homicidios de los hombres, mientras que los feminicidios, que son los rojos, siguen otra vez la misma tendencia estable, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Y aquí, ojo, ¿por qué diablos es ese pico? Esta tabla está muy mal copiada, pero perdónenme, no alcancé a hacerla yo sola. Se la estoy fusilando a ONU Mujeres. Y estos son las tasas de homicidio de mujeres desagregados por lugar y forma en la que las mujeres fueron asesinadas. Y como pueden ver aquí, este moradito, este pico inmenso, son homicidios en el espacio público con arma de fuego. ¿Y a partir de qué años se incrementan? 2007. Pero esto no cabe en feminicidio. Entonces, muy fuerte, porque de alguna manera se crea el concepto de feminicidio creyendo que va a reflejar la mayoría de los homicidios de las mujeres en el país,
pero el país actualmente, la mayoría de los homicidios no caben ya en esa definición. Quizá también haya patriarcado y desigualdad, nadie dice que no, pero también obedece a otras lógicas. Entonces, esto no deja de ser interesante. De nuevo, no estoy diciendo que el feminicidio está mal, solo estoy diciendo que no podemos dejar de ver qué conceptos construimos y de qué manera esos conceptos siguen respondiendo o no a nuestra realidad. O sea, hay conceptos que sirven para visibilizar, pero al mismo tiempo pueden estar invisibilizando otras cosas. Y es importante que lo tengamos en mente. Ahora, el resto de los delitos, el homicidio en teoría, y valga señalarlo, no depende de una denuncia. Se supone que cada vez que se encuentra un cuerpo existe la obligación de una autoridad de notificar al Ministerio Público para que se abra una averiguación previa. En este sentido, es el delito en donde existe prácticamente una equivalencia entre cuerpo encontrado y averiguación previa abierta. Pero en el resto de los delitos no tenemos eso. En el resto de los delitos tenemos la pequeña barrera de la denuncia. Para que un caso llegue al sistema penal, tiene que haber una persona dispuesta a someterse a ese sistema. Aquí hay, para efectos de esta exposición, dos grandes encuestas. Y esto de hecho es súper importante porque, perdón por meterme con las elecciones, pero no sé si vieron hace una semana toda la discusión de AMLO y los secuestros. Todo el mundo hablaba sobre si los secuestros subieron o bajaron. Todos estaban mal porque el dato era de averiguaciones previas, no de secuestros. Y lo único que nos dicen los datos de averiguaciones previas es si las averiguaciones previas subieron o bajaron, pero eso no necesariamente significa que los delitos subieron o bajaron. Y una manera importante en la que sabemos esto es precisamente por la ENVIPE. Primero, aquí hay como 3 indicadores. El primero es de todos los delitos que ocurren, y la ENVIPE mide robo, secuestros, extorsiones, lesiones, violencia sexual y otros. Entonces, prácticamente la mayoría del universo, aunque noten que violencia familiar queda por lo general fuera, salvo que pueda caer bajo violencia sexual o lesiones. Pero bueno. Entonces, todo ese universo, ¿cuánto se reporta? ¿Cuánto se denuncia? Y como pueden ver, la cifra está para llorar. 12%, 9%, 9.9%, 10.7%, 10.5%, 9.7%. Ahora, ¿ya fuiste a denunciar? ¿Eso significa que van a abrir una averiguación previa? No. Solo en el 65% de los casos en el 2012, en el 63% de los casos en el 2013, se abre una averiguación previa. Y así es como el INEGI llega a lo que llama la cifra negra, que son los delitos que ni se reportan ni se investigan, que en el país están arriba del 90% en los últimos 5 años. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque, perdón, AMLO, pero no sabemos si subieron y bajaron, igual y si bajaron los secuestros, pero no tenemos datos. Y perdón, es que últimamente estoy obsesionada con los datos porque es deprimente todo lo que no sabemos. Y es súper, ya sé que es súper ñoño y aburrido, pero es súper fundamental luchar por tener acceso a buenos datos. Y la ENVIPE, lo malo es que empieza en el 2012. Antes de la ENVIPE, hasta donde he podido rastrear, había una encuesta de inseguridad pública, pero era como cada 3-4 años, que es lo que ocurre con para efectos nuestros, la ENDIRE, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares, que estos son datos de la última edición, es la 4ª edición, van 2003, 2006, 11 y 16. ¿no? Aquí se los estoy poniendo grandes rasgos. La ENDIRE actualmente está dividida, número 1, la ENDIRE solo mide violencia que viven las mujeres, no los hombres. Mujeres mayores de 15 años, ¿no? De hecho hay un hueco informativo brutal relacionado con los niños y las niñas, así brutal. La mayoría de las encuestas, o sea, en VIP mayores de 18, en DIRE mayores de 15. Entonces, ¿qué pasa con los niños? No sabemos, solo sabemos lo que los adultos nos dicen en retrospectivas de sus vidas. ¿No? Que está bien, pero no es lo mismo. Entonces, la ENDIRE actualmente está dividida en violencia laboral, docente, y para cada uno pueden encontrar datos muchos más desagregados. Aquí solo para efectos de esta exposición los estoy poniendo de manera amplia, ¿no? Número de mujeres que vive violencia en pareja, número de mujeres que viven violencia en la familia, en el trabajo, en las escuelas, violencia comunitaria, a lo largo de su vida, violencia física o sexual, estamos hablando, ya saben, millones de mujeres. Pero la mayoría no pidió apoyo ni inició una queja. Noten que el más, o sea, donde hay más denuncia es violencia en la pareja, que es bastante interesante. Luego,
siempre, muchas veces, por ejemplo, hablamos de que cuesta más denunciar a la pareja porque es la pareja, pero aquí los datos parecen sugerir que no necesariamente es así de obvio, ¿eh? Pero bueno, con las mujeres ocurre lo mismo que con los delitos en general, casi no se denuncian. Ahora, ¿qué pasa con los casos que sí se denuncian? Aquí, bueno, ya les puse mi choro, pero se los voy a volver a repetir. Número 1, hay severos problemas de información, les voy a señalar algunos. En el país, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo, es el encargado de publicar, desde 1997 al día de hoy, los datos sobre averiguaciones previas en el país y en los estados. Es la base de datos más completa que tenemos para saber qué ha pasado más atrás en el tiempo. Pero hasta este año, con excepción de violación, no incluían ni uno solo de los delitos feministas. ¿Tenían registrado el número de vacas que se robaban? No es broma, es el delito de aviciato, avigato, esa cosa. Tenían registrado el número de robos a ganado que existían, pero no tenían registrado las averiguaciones previas de violencia familiar. Y adivinen qué, la violencia familiar es actualmente el tercer delito con más averiguaciones previas en el país. Hay más de 150,000 averiguaciones previas. ¿Saben cuántas hay de robo de ganado? 2,000, más o menos. Tenían desagregado robo en institución bancaria, casa de bolsa y casa de cambio. Pero no tenían desagregado abuso sexual, acoso sexual, discriminación y trata. Aquí es cuando las feministas les dan la razón así del heteropatriarcado capitalista, que le importan más las vacas robadas que la vida familiar. Literal. Hasta este año, enero de este año, publicó el Secretariado Ejecutivo su nueva metodología. Y de aquí para adelante, pues, pero hicieron retroactivamente, publicaron datos, pero hasta el 2015. Entonces, con excepción de violación, no tenemos datos de averiguación previa para ningún otro delito antes de 2012. Nada. He estado tratando de pedir datos a través de solicitudes de acceso a la información pública, me contestan lo mismo. Antes del 2012 yo no tenía la obligación de nada. Entonces, bueno, de nuevo, si ven un hueco para luchar por datos, luchen por datos. Ya les dije más o menos, los censos de impartición y procuración de justicia tienen problemas. Actualmente, por ejemplo, no tienen registradas las personas condenadas, solo sentenciadas. Hay otra base de datos que es el Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, que también está para llorar. Está dividido, por ejemplo, en ingresos, egresos y reclusos. Y los reclusos están divididos en personas en juicio de primera instancia, personas con sentencia, personas en proceso de segunda instancia y personas con sentencia ejecutoriada. Que yo sigo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona sentenciada y una, o sea, es el proceso entre que estás en primera y segunda instancia y ejecutorio? No entiendo. Si ustedes lo descifran, por favor, díganme. Pero así tienen las bases de datos. Entonces, de nuevo, tomen lo que les voy a decir con sus bemoles y luchen por acceso a datos. Violación. Se replica el mismo fenómeno que con homicidio. En rojo están las averiguaciones previas. En verde están los delitos procesados, como los llama la base de datos. En el gris siguiente, delitos sentenciados. Siguiente, delitos condenados. Y siguiente, personas condenadas. Como pueden ver, una brecha inmensa entre averiguación previa y condenas. Y no importa que pasa en el tiempo, a veces subirá un poquito, pero por lo general el sistema responde igual. Con los datos del 2013-2016 ocurre más o menos lo mismo. De nuevo, no tenemos datos de personas condenadas, pero pueden ver otra vez la brecha entre averiguación previa y causas penales ingresadas, que es como ahora le llama el sistema, y personas sentenciadas. Que también, no es lo, o sea, en una causa ingresada puede haber más de 2 personas acusadas, pero entonces tampoco hay equivalencia, pero es la única manera de más o menos reconstruir qué pasa con estos delitos una vez que entran al sistema penal.
Abuso sexual, no tenemos datos de averiguaciones previas, entonces aquí solo les estoy poniendo los datos de personas condenadas por abuso sexual. Ahí en el 2009, como pueden ver, hubo un incremento ahí sí bastante importante, hasta que ya vemos 2011 y 2016 y nos volvemos a deprimir, porque resulta que fue solo temporal y el sistema otra vez ha ido a la baja. Las averiguaciones previas siguen subiendo, las respuestas del sistema penal siguen a la baja. En este caso, bajando, en otros casos queda más o menos estable. Acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual. Estos delitos quizá, no más, o sea, 97-2012, 166 personas fueron condenadas por estos delitos. Y que esto me encanta porque ahorita en la histeria de Me Too, todo el mundo está así como, qué fácil es denunciar acoso, por cualquier cosa nos vamos a ir a la cárcel. Uno pensaría que eso se vería reflejado en el sistema penal, pero no. Increíblemente, el sistema penal es mucho mejor procesando delitos estereotípicamente considerados más violentos, como violación, que acoso sexual, ¿no? A pesar de que todo se prestaría para que fuera lo opuesto, ¿no? Y creo que esto tiene que ver, de nuevo, es especulación mía, pero estaría increíble que alguien lo analizara, pero esto tiene que ver con cómo las mismas mujeres saben que si no llegan con evidencia física, por ejemplo, las probabilidades de que el sistema las procese son nulas. Entonces, incluso cuando el tipo penal se presta para que sea fácil, saben las mujeres, y creo que bien lo saben, que no se va a procesar. Con datos actuales, otra vez, o sea, apenas 2.181 en el último año averiguaciones previas por acoso y hostigamiento sexual. Y personas sentenciadas, 8 en el 2016. O sea, asumiendo que esas 8 fueron condenadas, chale. No, está cañón. Y así, no importa cuántos años pasen. Trata. Trata no está desagregado. Como saben, trata puede ser laboral, sexual o de otros tipos. Solo está desagregado entre el 2015 y 2016, donde puede saberse, según este censo, trata sexual. Y en el 2015, 2 personas fueron sentenciadas por trata sexual. 2016, 2 personas fueron sentenciadas por trata sexual. O sea, aquí parece que no hay una brecha tan grande hasta que te das cuenta que, pues, tratándose de la trata sexual, no está jalando para castigar lo que se supone que debería jalar, ¿no? Y el que a mí me parece más increíble, violencia familiar. 152,000 averiguaciones previas en el 2016. Es un mundo de casos que se están procesando por el sistema penal. O sea, esto excluye civil y familiar. Esto es solo penal. Ahora, como el delito de violencia familiar no está desagregado, no sabemos cuáles son los delitos que están llegando. No sabemos si es física, sexual, emocional, económica, patrimonial. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que son un mundo de averiguaciones previas y que, una vez más, personas sentenciadas, flatline en el tiempo. Incumplimiento de obligaciones alimenticias en el fuero común. Parece que las averiguaciones han bajado, pero siguen siendo un universo. Que de hecho, volviendo al sistema nacional y a las vacas robadas, o sea, en muchos sentidos la falta de pago de pensión alimenticia puede ser articulada como un robo. No se te está dando el dinero que se te tiene que dar. Y a pesar de que estábamos hablando de 32,000 casos, eso no estaba registrado en el sistema, pero sí las vacas que se robaban, ¿no? Lo cual nos indica mucho sobre el dinero de quién nos importa registrar que se roba o de quién no. Fin de mi comunicado del capitalismo heteropatriarcal. Pero de nuevo, ¿qué vemos? Lo mismo. Nada. Aquí un poco traté de hacer como las tazas, porque ya saben, ahora ya aprendí que la taza no sirve solo para servir café, porque no sé ustedes, pero a mí en Derecho no solo no me enseñaron a dividir y hacer cálculos, sino creo que me desenseñaron a sumar. Entonces para mí es todo un logro haber aprendido qué es una taza. Entonces, ¿qué nos permite más o menos medir las tasas? Si hay, por ejemplo, un incremento en averiguaciones previas, porque hay un incremento en averiguaciones previas o porque simplemente hay un incremento en la población. Y lo que podemos ver aquí, ya sé que casi no se ven, pero el rojo que está así grandote es la tasa de averiguaciones previas por violencia familiar. O sea, ahí sí ha aumentado el número de denuncias exponencialmente en los últimos años. El resto de los delitos, como pueden ver, o sea, eso incluye abuso, violación, bla, 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 se ha permanecido igual. Aquí puse tasas de personas sentenciadas, aunque esto es el número de personas sentenciadas entre la población por 100,000.
Y justo uno de los debates que estoy teniendo con una compañera es si debo dividir las personas sentenciadas entre averiguaciones previas o no, pero el problema es que las averiguaciones previas de un año, o sea, las sentencias de un año pueden ser de averiguaciones previas de otro año, entonces no sé si está mal, pero con la definición que les doy, o sea, no solo las averiguaciones previas son constantes, sino que las personas sentenciadas va a la baja. Con estos datos, el sistema no solo está respondiendo igual, está respondiendo menos, a pesar de que es el foco de prácticamente todas las reformas de los últimos 15 años en el país. La agenda se reduce a impunidad. Todo está enfocado en el sistema penal. Y esta es la respuesta de este sistema, con años de reformas, con miles de millones de ojos. Ya me callo en la mira. Bueno, ya casi me callo. Ahora, ¿castiga el sistema penal? Creo que está fallando estrepitosamente en ello. ¿Hasta ahí se queda el análisis? No. Justo este grupo de feministas de las que les conté a un inicio, hay un ejemplo que me encanta, que es unas académicas, Janet Halley y Chantal Thomas, que escribieron un libro en el 2000, un texto que justo ahora se acaba de publicar como libro, sobre lo que ellas llaman feminismo de la gobernanza, y rastrean el papel que han jugado las feministas a nivel global en dos escenarios. Uno es el de la trata y otro es el de la violación en contextos de guerra. Pero más allá de eso, estas feministas proponen un marco analítico muy interesante que dicen, nosotros tenemos que analizar el derecho en acción y específicamente tenemos que voltear a ver, entre otras cosas, las consecuencias inesperadas de nuestras políticas. O sea, porque tú puedes meter una ley con la intención A, pero que resulte que la ley hace B. Entonces, tenemos que voltear a ver todos los posibles efectos que pueden estar teniendo nuestras leyes, cualesquiera que éstas sean. Además, estas feministas abogan por lo que llaman un análisis redistributivo del derecho penal, que ahorita no lo voy a hacer, pero las invito a que las lean porque son increíbles. Ahora, si tratamos de ver consecuencias inesperadas del sistema penal, hasta ahorita con los datos que he podido recabar he encontrado tres que me parecen bastante alarmantes. Primer ejemplo. A ver, como les dije, estoy viendo censos del INEGI y bases del INEGI, pero además estoy pidiendo solicitudes de acceso a la información pública. La mayoría de las respuestas están para llorar, pero hay sus grandes excepciones. La gran excepción hasta ahorita ha sido el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que prácticamente me dio una base de datos en donde registra cada persona sentenciada del 2011 a la fecha por todos los delitos, y está desagregado si es hombre, mujer, ocupación, estado civil, religión, si fue condenado, absuelto o alguna otra medida, si se le condenó a la reparación del daño, si se le condenó a la cárcel, cuánto tiempo de cárcel. Entonces, esto me ha permitido ver lo siguiente. En el Distrito Federal, entre el 2011 y 2017, 102 personas fueron condenadas por feminicidio. De estas 102 personas, 10 fueron mujeres, o sea, 10%. De lo que he empezado a ver por los censos de justicia, este no es un fenómeno aislado, no está ocurriendo solo en el Distrito Federal, sino que hay un número de mujeres en la cárcel por feminicidio, lo cual obviamente no es que las mujeres no matan, evidentemente las mujeres matan, pero esta no era la intención de este delito. Era un delito históricamente pensado, seamos honestos, para hombres que matan a mujeres en un sistema patriarcal. Pero como el sistema y la ley en México tiene que ser universal, apenas nos permitieron que la víctima fuera mujer, ya era mucho que nos permitieran que fuera un delito solo para hombres, entonces se tuvo que redactar de manera universal. Pero ¿qué pasa cuando se redacta de manera universal? Se aplica de manera universal. Ahora, ¿cuál es una de estas consecuencias? Que, dado que el feminicidio está penalizado con más cárcel que homicidio, ahora estas mujeres están enfrentando más años de cárcel que lo harían en un sistema bajo el delito de homicidio. Ahora, ¿quiénes son estas mujeres? No sé. Estaría increíble que alguien se meta a los tribunales y a las cárceles para tratar de ver. Lo que tengo con la base de datos que me dieron del DF es que el 90% tiene entre 18 y 40 años y el 66% de ellas tenía algún tipo de relación con la víctima. Pueden ser madres, pueden ser parejas, pueden ser hermanas, no sé, pero estaría increíble que alguien investigue quiénes son estas mujeres. Otro dato curioso. Obviamente en México los hombres representan la gran mayoría de las personas acusadas, procesadas y sentenciadas en el país, ¿no? Y según la ENVIPE son la mayoría de los que cometen los delitos, ¿no? Pero el porcentaje de mujeres sentenciadas
condenadas y encarceladas por violencia familiar del total de mujeres es mayor al porcentaje de hombres sentenciados, condenados y encarcelados por este delito. Con la base de datos del INEGI, el verde son las mujeres, o sea, es el porcentaje de mujeres del total de mujeres condenadas por violencia familiar. El azul son hombres. O sea, desde el 99 que se tiene, 2000 que se tiene registro, el porcentaje de mujeres es mayor al de hombres. Ligeramente. Pero esta, de nuevo, no era su intención. O sea, ¿qué significa esto? Que si eres una mujer y vas a enfrentar un proceso penal, tienes más probabilidad de ser condenada por violencia familiar que un hombre. Está cañón. El sistema que creaste para protegerlas también está funcionando para castigarlos. Esta tendencia se confirma de nuevo con los censos de impartición de justicia y de hecho lo detecté por un informe de Linmujeres. Estos de nuevo son personas sentenciadas porque no tenemos personas condenadas. Como pueden ver, mujeres 3.5, hombres 3, mujeres 3.5, hombres 2.7. Y en la EMPOL, que es la última encuesta sobre la población privada de la libertad en México, arroja algo similar. El porcentaje de mujeres condenadas y encarceladas por violencia familiar es ligeramente mayor al de hombres. De nuevo, no estoy diciendo que esto significa, o sea, yo todavía no sé cuáles son las consecuencias de estos hallazgos, lo que sí sé es que los que tenemos que ver y los tenemos que discutir y tenemos que estar al tanto de los costos que están teniendo las políticas que tenemos en el grupo que se supone que queremos defender. Yo no sé si esto significa que hay que ser abolicionistas de las prisiones, aunque cada vez más voy hacia allá. Lo que sí sé es que tenemos que ver estos datos y tenemos que replicar estos estudios y tenemos que ver de qué otra manera el sistema está teniendo estos efectos perversos a pesar de sus mejores intenciones. Último ejemplo. En el Distrito Federal, entre el 2011 y 2013, 353 personas fueron condenadas por el delito de trata. 26 son de estas, 26 son mujeres que se autoidentifican como trabajadoras sexuales. El 7% del total. De nuevo, se supone que el discurso detrás de la criminalización de la trata ve a la prostitución como un ejercicio inherentemente explotativo en donde las mujeres son víctimas de un sistema patriarcal. Y la bandera básica es, esto no se trata de criminalizar a las trabajadoras sexuales, sino de criminalizar a los que las explotan. Así no está funcionando. Esto de nuevo, son solo mujeres que se autoidentifican como sexoservidoras. De hecho, la tabla que me dieron es mucho más deprimente porque la gran mayoría de las mujeres son amas de casa, trabajadoras del hogar, sexoservidoras. Y hay un año, por ejemplo, 2014, donde hay como 6 mujeres y las 6 son como mesera, 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 que se nota que literal fue una redada, pero como la trata es delito grave, en lo que si son peras o son manzanas, pasaron tiempo en la cárcel, ¿no? ¿Pueden las trabajadoras sexuales cometer el delito de trata? Por supuesto. Nadie dice que no, todos podemos matar, explotar, robar, etc. Pero esa no era la intención. La realidad es mucho más compleja que eso. De nuevo, esto significa, nadie está hablando de despenalización de la trata, simplemente está hablando de qué manera de hecho está operando y qué tendríamos que hacer para que estos efectos, que se supone no son los que queremos, no ocurran. De nuevo, eso es solo lo que he ido encontrando con las brechas terribles de información que hay. No quiero saber qué más está pasando. Estos son solo respecto de delitos explícitamente feministas. Como sabemos, pueden no ser la única manera en la que las mujeres están siendo perjudicadas por el sistema penal. Como saben, en la guerra contra las drogas, lo que ha ocurrido, entre otras cosas, es que hay una persecución brutal de delitos relacionados con las drogas y esto se ha traducido en que ha habido un incremento en la tasa del encarcelamiento de mujeres condenadas por delitos relacionados contra las drogas, ¿no? Esa es una manera en la que el sistema directamente criminaliza a las mujeres, pero que como no necesariamente lo tenemos etiquetado como feminista, no necesariamente se está viendo, pero está ocurriendo, ¿no? Ahora, más allá de cómo estos delitos, número 1, no están sirviendo para castigar, número 2, están teniendo consecuencias inesperadas en las mujeres, no quiero dejar de repasar lo que para mí es algo fundamental, las cárceles en México. ¿Cuándo proponemos la cárcel? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Cuándo invocamos el brazo punitivo del Estado? ¿Qué estamos legitimando? ¿Quiénes son las personas que están en la cárcel? ¿Y qué pasa cuando seguimos apoyándola sin siquiera darnos cuenta de qué es lo que estamos apoyando?
Primer dato básico, la población carcelaria en México parece que va a la baja de 2014 a 2016, pero estamos hablando al menos de 236,000 personas detrás de las cárceles. No es una población menor. Ya sé que es una comparación injusta, pero no nada más para que se den una idea, la población carcelaria mexicana es la sexta a nivel mundial. Ya sé que México es inmenso, entonces no es una comparación justa, pero no más para que se imaginen, como quiera está fatal, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Primer problema con las cárceles en México. Aproximadamente el 40% de las personas que están en la cárcel no tienen una condena. No están ahí las personas condenadas. No están ahí las personas culpables. Están ahí las personas en espera, 40% de las personas en espera de un juicio. La mayoría, el 43% de las personas que están en la cárcel sin condena. Y el 42%, esto es 2011, pero justo en la última encuesta del EMPOL se confirman los datos, están ahí por robo. No están llenas de los grandes homicidas, no están llenas de los grandes violadores, no están llenas de los grandes capos. Están desproporcionadamente llenas de personas que cometen el delito de robo. Estos son los datos actuales, ¿no? Actualmente es 40% más o menos de robo, ¿no? Pero peor, tú dices, bueno, robo de ganado, igual y te puedes robar como 1,000 vacas que juntas suman un chorro. No. Según un estudio realizado por colegas del CIDE de las personas encarceladas en la Ciudad de México y en Edomex, es un estudio que sigue distintos años, 2002-2013, la mitad de las personas que están por robo de menos de 11,000, una cuarta parte están por robos de menos de 2,000 pesos. De las personas encarceladas por drogas, la mitad fue por montos inferiores a 2,400 pesos y una cuarta parte por robos por montos de menos de 270 pesos. Esto de nuevo, no estoy diciendo que todo esto sea nuestra culpa, pero cuando asumimos acríticamente que la cárcel es la solución, este es el sistema que estamos legitimando. La cárcel no sirve para encarcelar a lo que, según muchas personas, quizá merezcan, y podemos tener esa discusión. Esto es la manera en la que opera. Además, claro, como saben, la EMPOL acaba de sacar todavía más datos espeluznantes, solo para dar algunos. El 25% de la población privada de la libertad en el 2016 fue arrestada en flagrancia, mientras que el 21% fue sustraída de un lugar privado sin una orden de detención. O sea, literal, ilegalmente. Que ya sabemos que esto es práctica común. No sé si vieron los datos que liberó el CIDE para los enfrentamientos entre militares y otros grupos, pero la mayoría de los enfrentamientos ocurren mientras los militares están dando el rol y se encuentran a gente sospechosa en la calle. No son enfrentamientos y no son arrestos claramente pensados y suficientemente fundados, sino literal, así ocurre. 21%. Entonces, lo peor es que ni siquiera tenemos tanta certeza de que las personas que están ahí habiéndose cumplido todas las garantías del debido proceso. Entonces, incluso los que son culpables en nuestro sistema, ni siquiera sabemos 100% si son culpables. O justo hoy la organización X Justicia para la Mujer, y ya te prometo que me callo, sacó un video donde sale Yakiri hablando, que como saben, Yakiri es una mujer que se defendió de sus agresores sexuales y fue acusada de homicidio. Y en lo que si son peras son manzanas, 86 días en la cárcel. Y es increíble porque en el video dice, hasta que se demostró mi inocencia, cuando se supone que lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad. En el video sale Oscar, que es un hombre gay que fue acusado de matar a su pareja y condenado a 27 años de cárcel. Y en lo que si son peras son manzanas, pasó 5 años en la cárcel. Y el último caso no es penal, pero es el caso de una mujer española que un juez civil le quitó la guardia y custodia de su hijo por considerar que no cumplía con el rol tradicional de madre mexicana, o sea, ni siquiera de madre mexicana, y por eso lleva 4 años sin ver a su hijo, ¿no? Pero volviendo al caso de Yakiri y David, o sea, estas cosas de la falta de debido proceso ni siquiera nos tenemos que ir a presunto culpable, incluso dentro de la comunidad. Aborto, por Dios. O sea, no es que el feminismo no sepa de los problemas del derecho penal. En aborto lo vemos claramente. El caso más importante que ha llegado a la Suprema Corte, además de la despenalización del aborto en el DF, es el caso de una mujer indígena que fue acusada de homicidio en razón de parentesco y condenada a más de 20 años en la cárcel porque 2 testigos dicen que te vieron haciendo esto. Y con base en una pericial que no comprobaba lo que se supone que comprobaba. Y la Corte la acaba sacando por múltiples violaciones al debido proceso.
Eso es lo increíble. O sea, incluso las personas que están en la cárcel con nuestro sistema, ni siquiera podemos saber si están ahí justamente, y lo pongo entre comillas. Solo el 19% logra contactarse con un abogado, el 75% de la población privada de la libertad sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto, 58% fue incomunicada o aislada, 52% fue amenazada con levantarle cargos falsos, 63% sufrió algún tipo de agresión física, 59% recibió patadas, puñetazos, 39% recibió golpes con algún objeto. O sea, el 43% de la población privada de la libertad recibió algún tipo de bien básico por parte del centro penitenciario. Esto quiere decir, recibió ropa. O sea, el casi 60% no recibió ningún bien básico. Y ahorita esto va a ser relevante también para el feminismo. A nivel nacional, 33% fue víctima de algún delito dentro del centro penitenciario, 89% de robo, 24% lesiones, 20% extorsión, obviamente violencia sexual, etc. 39% fue víctima de actos de corrupción, 87% del total de pagos ilegales era para obtener un servicio. Esta es la gráfica que me parece espeluznante. Servicios, bienes o beneficios o permisos por los que pagó la población privada. Exentar el pase de lista, 66%, tener aparatos eléctricos, 50%, cambiar de celda, 42%, salir al patio de visitas, 37%, tener agua potable, 35%, tener acceso a un teléfono, 30%, acceder a servicios médicos, psicológicos, escolares, 28%, recibir comida, 28%, cama, colchoneta o cobijas, 26%. Ahora, y esto lo digo porque muchas personas es como, esa no es mi lucha. ¿Cuál es la bronca con esto? ¿Que quién paga estas insuficiencias? Las mujeres. Los hombres son el 95% de la población carcelaria, pero la gran mayoría de esos hombres tienen madres, esposas, parejas, hijas, hermanas, tías, que cada semana los visitan. Y cada semana los visitan y les llevan todo lo que el Estado se supone que tiene que dar y no da. Comida, ropa. Pagan por, o sea, justo les quería recomendar el trabajo de Catalina Pérez Correa, que es una académica del CIDE, realizó una encuesta a las personas que visitaron 7 centros penitenciarios en la Ciudad de México y Morelos. Los resultados, su estudio se llama Los costos invisibles de la cárcel, porque dice, por lo general discutimos la cárcel enfocado en el individuo que se está sancionando. Individualizamos la cárcel. Y creemos que porque aislamos a ese individuo, rompemos los vínculos que tiene con su comunidad, pero eso no es cierto, esos vínculos subsisten. Entonces, lo que ella buscaba visibilizar es cuáles son esos costos, al menos en el caso de las personas que visitan las cárceles. Y es, o sea, ya saben, el 80% de quienes visitan las cárceles son mujeres. La mayoría son madres, parejas, hijas, hermanas. El 50% de las personas que encuestó ganan en promedio 3,200 pesos al mes. Y lo que hace Catalina es calcular cuánto cuesta cada visita. Dado que los centros están no sé dónde, cuánto cuesta el taxi, cuánto cuesta el camión, cuánto cuesta la gasolina, cuánto cuesta simplemente llegar ahí. Ya llegaste ahí, cuánto te costó la pasta de dientes, el jamón, el jamón probablemente, la comida, todo lo que le tienes que dar a la persona detrás de las cárceles que el Estado no le está dando. Ya llegaste ahí, quieres entrar, tienes que pagar. ¿Quieres un asiento? Tienes que pagar. ¿Quieres que le llame? Tienes que pagar. ¿Quieres que lo protejan? Tienes que pagar. Hoy es día de morado. ¿No traes morado? Aquí hay vendedores que traen morado. Eso más costos legales, costos emocionales, pérdidas de trabajo, pérdidas de escuela, pérdidas de vínculos familiares. Eso no lo vemos. Entonces, otra vez, de nuevo, si la población que decimos que nos importa son las mujeres, ¿qué mujeres? Nos valen los hombres, perfecto. Mujeres. De nuevo, no estoy diciendo que abolicionismo mañana, no sé. Lo que sí sé es que tenemos que voltear a ver esto. ¿De qué manera nuestras políticas que tienen las mejores intenciones no solo no nos están sirviendo a nosotros, sino que pueden estar teniendo efectos perversos que no necesariamente estamos viendo? Y una vez que los vemos, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Ya me callo. Gracias. Tenemos tiempo para una serie de preguntas.
Odio estar aquí y no poder hacértelas porque me toca moderar, así que, bueno, no sé quién quiere empezar. Digo, si nadie, ay, seguro que sí. Es que siempre la primera cuesta trabajo, ¿verdad? Bueno, dado eso, aprovechar esta oportunidad y te haré dos preguntas que tengo. La primera es que, según recuerdo, decías que esta apuesta punitiva servía para castigar, para disuadir y quizás incluso en un país formalista como para poner heurísticas claras de investigación. Me quedó claro que no sirve ni para castigar ni para disuadir. Entonces la primera pregunta es si sirve por lo menos heurísticamente o tampoco sirve para eso, ¿no? Esa es como la primera. Y la segunda es qué bueno que pusiste este texto de Animal Político, porque yo lo vi hace casi un año en el Twitter de Pepe Merino. Y justo llevaba toda la semana pensando en ese artículo. Me acuerdo que tú lo compartiste, porque ante estos, digamos, reclamos en contra de las apuestas punitivas, en los textos que nos mandaste, no leí todos porque eran 3 libros, pero los 2 chiquitos sí los leí, y las autoras tenían mucho cuidado en llamar la atención acerca de la extrapolabilidad de los datos a otras, incluso a otras regiones entre propia Canadá, Estados Unidos. Y las acciones que describen, por ejemplo, en el de las niñas, de cómo tratar de disminuir digamos, toda esta violencia penitenciaria o del estado carcelario, estaban enfocados en un tipo específico de delitos. Y yo pensaba en este texto de Animal Político precisamente porque al separar, digamos, el feminicidio del homicidio a mujeres en general, yo me quedaba pensando, bueno, y todas esas otras fuentes de violencia que quizás tienen que ver con el narco, ¿hay alguien que esté investigando si estas aproximaciones son extrapolables? Y esa es como mi segunda pregunta, ¿no? La primera es heurística, funciona. La segunda es, un poco inspirándome en ese texto, funciona, es extrapolable, porque en los textos que nos mandaste decían tengan mucho cuidado. Y una tercera que es una cuestión estadística, y qué mal, estoy usando mal el ser moderadora, pero bueno, que es una cuestión estadística que me pregunto si es un espejismo y quiero saber qué pasa. El hecho de que las mujeres no estén en el espacio público quizás hace que los delitos que suelen ocurrir en el espacio público simplemente tengan subrepresentadas a las mujeres. Y el hecho de que los hombres sí estén ahí los sobrerepresenta. Y esto viene a cuenta porque eso implicaría que como tiene que sumar 100%, quizás habría una sobrerepresentación de mujeres en los delitos que ocurren en el espacio doméstico. Entonces no sé si es una especie de artefacto estadístico por la distribución espacial de hombres y mujeres y el tipo de delitos que ocurren en ambos espacios, el hecho de que tengas más mujeres procesadas por delitos como violencia familiar en términos de porcentajes que hombres. Entonces, y ojo, o sea, no invalido para nada ni pretendo hacerlo todo lo que nos estás diciendo porque creo que has hecho un gran argumento, pero tengo esa como cosquilla de si es una cuestión que es un artefacto estadístico de distribución y de delitos asociados a la distribución espacial. ¿Me explicas qué es la heurística? La heurística era esto que tenías de que decías que al enlistar los tipos de causales se tenían que investigar. Entonces me quedaba yo con la idea, bueno, al menos eso ha de servir o ni siquiera eso. A ver, la respuesta fácil es, todo esto depende de cuál es tu indicador. Si tu indicador de éxito son condenas, pues creo que no está sirviendo. A ver, y ojo, yo ahorita no estoy diciendo por qué no sirve el sistema. Eso es toda una explicación. Sobre todo, o sea, eso es todo algo a explorar, sobre todo quien tenga interés en hacer que mejore el sistema. De lo poco que he empezado a leer, hay un trabajo a los que les diría que investiguen, que es el trabajo, que lean, es el trabajo de Alejandra Ríos, que realizó para Mujeres y que fue publicado desde el 2011. Este estudio de Alejandra Ríos, que es colega del CIDE, originalmente quería ver cuáles eran los sistemas de captura de datos en las fiscalías y especialmente las fiscalías especializadas que fueron creadas para las mujeres. O sea, me llega un caso
y cómo, literal, cómo lo meto al sistema. Pero ya estando ahí, o sea, fue un proyecto inmenso, se fueron a hacer entrevistas de campo a profundidad y quién sabe cuántas cosas, entonces lo que acabó siendo es un proyecto, o sea, una investigación increíble sobre cómo funcionan las fiscalías. Y lo que señala Alejandra, y creo que es lo que ha señalado y está señalando México Evalúa, por ejemplo, es, si queremos que el sistema funcione, tiene que haber un rediseño institucional profundo. O sea, lo que Alejandra, por ejemplo, dice, a ver, creas las fiscalías especializadas. Ok, hay una en todo el estado. Entonces, llega la mujer a la fiscalía de su estado. Ay, señorita, perdón, ya no lo puedo atender. O sea, el mismo, o sea, no tiene que ser un misógino. La manera, y ese es uno de los hallazgos de Alejandra, dice, sí hay misóginos, pero la gran mayoría de los MPs con los que nosotros nos vimos son personas que quieren ayudar. Porque trabajan 16 horas al día, les pagan 3 pesos, no tienen recursos para hacer análisis forenses básicos. Hay ventanilla 1, ventanilla 2, ventanilla 15. Entonces, el diseño es un laberinto institucional diseñado para revictimizar. Aunque no te digan nada. O sea, aunque no te... Ay, señora, ¿cómo? Ni siquiera es necesario que digan eso. Y una de las cosas... Y bueno, creo que esto responde a lo tuyo. Creo que hemos partido de la base... O uno de los discursos recurrentes que yo veo es esta idea, por ejemplo, de es que es porque somos mujeres porque son machistas, o es porque son simplemente formalistas. Cuando lo que estos estudios arrojan es, más allá del machismo y más allá del formalismo, hay un severo problema de capacidad institucional. Entonces, creo que ese formalismo, si mi indicador son las condenas, no está sirviendo. ¿Por qué? Creo que la explicación va a ser sobre todo porque... No sé si vieron hace poco Héctor de Mauleón publicó, ya sé que publica cada semana, pero hace 4 meses publicó sobre unos casos en Puebla donde los familiares llegaban al MP y el MP literal les pedía que fueran a la Comercial Mexicana a comprar materiales básicos para hacer medidas forenses básicas como recoger huellas dactilares. No es solo misoginia, no es solo racismo. Y esto también... Por ejemplo, tiene que ver, ya no sé ahorita si está presente en todos los MPs del país, pero está Ana Laura Magaloni en el caso del DF, si mal no recuerdo. Por ejemplo, ya se quitó, pero originalmente había esta política de incentivos en donde te premiaban tu trabajo si tenías arresto, consignación. Ya no me acuerdo si era arresto o consignación, pero te premiaban por el número. ¿Cuál es el incentivo? Me voy por los delitos que no me cuesta investigar. Me voy por los delitos de inflagrancia. ¿Y qué pasa con los homicidios? Son complejos, la mayoría. ¿Qué pasa con las violaciones? Son complejas. El robo en flagrancia, literal, o sea, ¿y cuáles son los casos? Mujer de Walmart, que este fue un caso que llegó el CIDE, que se robó una Nutella, un pan y no sé qué, capturada casi en cámara. Entonces, de nuevo, cuidado, y de nuevo, estoy aprovechando tu pregunta para aventarme otra vez mi rant. Yo no sé por qué no funciona el sistema y por qué estos son los datos. De lo poco que estoy viendo, no es solo porque somos mujeres, no es solo porque es racista, en un sentido de personas concretos misóginas, sino un sistema colapsado. Entonces, si lo vamos a revisar y tratar de reformar, tendría que ir por ahí. Ahora, segunda pregunta que miré por la de la sobrerepresentación de las mujeres en violencia familiar, creo que tienes razón, esa es una conexión que no necesariamente había visto. Mi profesora de Derecho Familiar gringa siempre me decía así como de, ¿sabes dónde las mujeres aparecen como agresoras cañón? Con niños menores de 5 años. Y dice, claro, o sea, yo siempre digo, las mujeres no es que seamos más buenas, es que no tenemos las mismas oportunidades para ser horribles. Es que si entendemos la desigualdad y la violencia como algo estructural, no tiene que ver con buenas o malas personas solamente. Tiene que ver con contextos que propician, fomentan, solapan la violencia y la desigualdad o la corrupción. Siempre digo, el Baster Gordillo, nos dan chance y ahí está. Si no hay más mujeres corruptas es porque no hay más mujeres en posiciones de poder donde se pueden corromper. Entonces, aquí de nuevo, ¿por qué con niños menores de 5 años? Porque son sobre los cuales tienen absoluto control. En un espacio donde no hay una mirada pública, en una relación que históricamente ha sido construida como su dominio absoluto.
Qué sorpresa, ¿no? Ahora, no sé si hay más, o sea, el porcentaje, hay una sobrerepresentación de mujeres de violencia familiar porque están ahí. Al mismo tiempo, no sé si, porque todos tienen familia, o sea, no es necesariamente un delito de espacio, sino de relación, como está construido. Entonces, no sé si es que son mucho más horribles las mujeres que nos imaginamos, número uno. Número dos, son tal los estereotipos de género que tenemos que una mujer, una mala madre, una mala pareja nos causa tanto shock que la denunciamos, no sé. Y esto es justo, por ejemplo, Roberto Castro, que trabaja en el CRIM, chequen un texto suyo que tiene de lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres y lo que no sabemos. Y una de las broncas que tenemos en el país, para mí, por ejemplo, es que no estamos midiendo ciertas violencias de hombres y mujeres. O sea, la ENDIRE es solo para mujeres. No le preguntamos a los hombres. ¿Qué pasaría si le preguntáramos a los hombres? ¿No? La ENVIPE le pregunta a los dos, pero está construida de forma tal donde la violencia familiar no queda tan clara, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en este texto Castro revisa todas las encuestas que han salido y no me acuerdo cuál era el nombre, pero era la encuesta sobre violencia en el noviazgo. Los que más violencia de pareja reportaban eran los hombres. Era como 10% de los hombres reportan violencia de la pareja y como 2% de mujeres. Invento datos, entonces por favor, chéquenlo. Pero era un contraste así, ¿no? Y dice Roberto, chale, hay de dos, ¿no? O es tan choqueante que una mujer te golpee que los hombres sobrereportan y está tan interiorizado que tu novio te golpea que las mujeres subreportan. O hay algo más complejo que no estamos viendo. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera lo estamos viendo. O sea, pero bueno. Y sobre lo extrapolable, pues sí, no sé. O sea, de nuevo, me inspiro en las discusiones de allá, pero estoy tratando de ver así como con los datos en México qué diablos está pasando aquí. Cosas que hace 10 años tenían sentido quizá hoy no, o quizá todavía tienen. No, en fin, no. O sea, todo lo que nos falta de datos es como súper deprimente. Bueno, ya, perdón. Bueno, ahora sí, espero que haya alguien más, por favor. Buenas tardes. Bueno, te quería agradecer primero por la exposición, porque es pues no sé, creo que es una revolvedera de sentimientos entre frustración, enojo, impotencia. No es como una pregunta, o tal vez sí, es como un comentario. Mencionas este trabajo que realizó Catalina sobre los gastos que no se ven, los invisibles. Y es sorprendente, ¿no? Que casi todo lo que tengan que requieran ellas, pues lo tengan que pagar, ¿no? Pero que hay de esas personas que nadie las va a visitar. ¿Qué pasa con ellas? No sé si también el documento dice algo sobre ello, pero también me asusta y me espanta porque ¿a qué tendrían que someterse ellas para conseguir esto? Cosas tan como agua potable. Ahí aprovechando que nadie se atreve a levantar la mano, te voy a dar 2 datos más deprimentes. Los datos que hace Catalina son, si mal no recuerdo, de centros penitenciarios en donde la gran mayoría son hombres. No me acuerdo ahorita la fuente, ya no me acuerdo si fue chisme, si ya está documentado, si está en camino, ¿no? Pero adivinen quién no reciben visitas en las cárceles. Pero dramático. Hay varias razones posibles. Una, por ejemplo, es que los reclusorios de mujeres son tan raros que muchos están muy, muy lejos. Entonces es mucho más difícil que las familias lleguen. Otra es por toda la construcción de género de la mujer cuidadora, pues ya cuando la cuidadora se te va a la cárcel ya no hay estructura familiar que queda, ¿no? Entonces, incluso en eso, o sea, ni siquiera el cariño y el afecto y el cuidado al interior de las cárceles está equitativamente distribuido por género. Número 1. Número 2. Sobre lo que le dices de qué de los hombres y mujeres que no tienen visitas, ese es el drama, diría yo, del sistema de cuidados que tenemos actualmente. O sea, vivimos en un sistema en donde el cuidado está privatizado, número 1.
está asociado a la familia, al amor y al sexo, número 2. Y se asume que si no eres amable, no mereces cuidados mínimos. O sea, el cuidado es algo que te tienes que ganar porque eres una buena persona que merece ser amada. Es el sistema actual, ¿no? Y si te quedas sola, pues algo tendrás que nadie te aguanta, ¿no? Y justo una de las conversaciones que creo que deberíamos estar teniendo en la conversación que creo que en el DF al menos ya existe sobre la redistribución de las labores de cuidado es esta asociación entre el cuidado y el amor, sobre todo el amor sexual, ¿no? Que sí, o sea, no tienes amigos por X o Y, que ya estás condenado a una vida de qué, ¿no? Entonces ahí te respondo tu comentario con otro comentario de, pues sí, qué horrible es y cuántas cosas tenemos que discutir y cómo el sistema carcelario nos ilustra una vez más la importancia de discutir, entre otras cosas, la distribución de los cuidados en el país. Para hombres, para mujeres, para niños, para grandes, para todo el mundo, pues. Justo, bueno, también agradecerte por la charla que nos deja pensando un montón a las que estamos metidos en estos temas, pero justo el tema del cuidado, o sea, la repartición del cuidado, ¿no? Y cómo las mujeres somos las que representamos este sistema de cuidados, no solamente en la cárcel, sino en la casa, ¿no? Es lo que se refleja en todos los demás ámbitos. Entonces, cuando pasa, si una mujer tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar a los ancianos, ¿no? Tiene que cuidar a las personas con algún tipo de diferencia o algún tipo de capacidad diversa, ¿no? O sea, son las mujeres. O sea, todo lo que se hace fuera, ¿no? En el ámbito público y privado, pasa con las cárceles. Y cuando observamos en el sistema penal cómo las juezas, mujeres, dentro de esta forma de cómo tratar un caso de violencia de género, y porque tengo un caso, ¿no? de una chica que es violentada por la pareja. Y entonces llega, hace la denuncia y la jueza dice, no, pues yo creo que esto es una cuestión de pelea de novios. ¿Por qué no platicas con él después de que la chava está golpeada, ¿no? Está completamente violentada. Entonces justo dices, es que no es una cuestión de que la mujer puede ser machista, ¿no? Puede ser, o sea, dentro de este sistema patriarcal, pero también hay algo dentro del sistema que es un sistema que no da para poder identificar como este tipo de casos con perspectiva de género, ¿no? Porque además es algo que no está dentro del sistema penal. Y entonces, pues claro, me deja pensando lo que pasa en España, ¿no? Con lo que pasó hace poco. Y dices, pues sí, o sea, nosotras pues, estamos jodidas por donde lo veamos, pero es cierto, o sea, no nos hemos puesto a pensar, sí, pedimos que cárcel, sí, pedimos que haya algo que se les haga a esos que nos violentan, pero después que estén ahí en la cárcel o que salgan, ¿qué pasa con ellos? ¿No? O ellas. O sea, y lo vemos también en la universidad, ¿no? Pues los podemos sancionar, los podemos expulsar y luego, o sea, también siento que es una parte como de redes sociales que tampoco estamos viendo. O sea, el sistema judicial de este país también rompe las redes sociales, ¿no? No sé, es un comentario, Jane, perdón. No, justo, pero, ya sé que, déjame nomás, perdón. Dos respuestas a tu comentario, ¿no? Y por eso les digo, yo no sé cuál es, o sea, vive el abolicionismo, no, entiendo que hay mucho que seguir invirtiendo en el derecho penal, nomás también me preocupa. A ver, nomás dato histórico. La sentencia de la Suprema Corte de que no hay violación entre cónyuges sino ejercicio individuo de un derecho, de los 3 ministros que la resolvieron, 2 eran mujeres. Entonces, o sea, todas crecimos en este sistema, todas somos horribles y ¿no? Aguas, o sea, mi único punto nuevo es, sí, de nuevo, hay un elemento cultural. La manada, recientemente los porquis, ¿no? Pero no dejen de verlo, o sea, si van a trabajar con fiscalía, si van a trabajar con tribunales, no dejen de ver lo institucional.
yo creo que más que estar luchando por capacitaciones y cursos, y me incluyo en esto, yo también es como, o sea, hay esta cosa de no poder resistir, así como de, si platico con él lo suficiente, quizá nos vamos a entender, pero es, de nuevo, tenemos que estar pidiendo reformas mucho más profundas si queremos trabajar con estas cosas. Y por cosas me refiero a fiscalías. Ahora, número 2, lo que tú dices, perdón, solo voy a mencionar un caso, que el sistema multiplica víctimas. O sea, es un caso de 3 mujeres que trabajan en la CNDH. Me Too. Libro de texto. Una entra a trabajar 2010, otra entra a trabajar 2011, otra entra a trabajar finales de 2011. O sea, inicio de... Y conforme cada una va entrando, el jefe empieza. Quédate hasta tarde, me gustas mucho, te robo un beso, te agarro la pierna. Si lo rechazaban, ley del hielo 3 días, les frenaba el trabajo. O sea, era en muchos sentidos emblemático porque no es esta gran violación, pero es este acoso cotidiano que no te deja trabajar en paz. O sea, yo solo quiero hacer mi trabajo y tengo que estar literal, es así como la caricatura del jefe de, literal, hay una parte de la sentencia en donde es así como de, tienes que saludar cuando llegues y cuando te vayas, ¿eh? En el cachete. Una de ellas, la que entró a trabajar en el 2010, casi 2 años, hasta que por obra del Espíritu Santo, literal, tienen su propio momento de Me Too, platican y se dan cuenta que a las 3 les está pasando exactamente lo mismo. Entonces, pues claro, que me pase a mí es una cosa, pero a 3, igual y a 3 ya no nos pueden descartar. Van originalmente con el primer visitador, al día siguiente llegan a la oficina y las sienta con el tipo. Pide perdón. No, pues sí, perdón. No se preocupen, chicas, voy a llevar esto a sus últimas consecuencias. ¿Ok? Pues pasa una semana y le habla a una de ellas, ¿no? Oye, ¿y si te acosó? Porque los chismes en la oficina es que tú en realidad tenías una relación con él y ahorita nada más te estás vengando. Ya se la saben. Se lo pasan a él y meten una queja formal en la Contraloría. Porque al ser servidores públicos aplica... O sea, bueno, el acoso está regulado como por 15 regímenes distintos. Uno de ellos es el administrativo. Imagínense, meten la queja 31 de enero de 2012... ¿Qué tanta inacción hubo, por un lado? ¿Y cómo estuvo el bullying, esto que nos lo contaron? Que el 31 de marzo las 3 renuncian. 3 mujeres renuncian. ¿Qué hizo la CNDH? 6 meses después, inhabilitar los 6 meses. ¿Les llamaron para regresar a la chamba? Dices, a ver, ya olvídate como le llama los tipos, mi dignidad. ¿No? Porque así está sancionado el hostigamiento. A quien asedie reiteradamente con un interés lascivo dañando la dignidad de la víctima. ¿Qué? O sea, esta cosa de meter conceptos así de chonchos en el... ¿no? Ahora, ¿por qué les digo todo este choro? Ante la inacción de la CNDH, deciden meter una denuncia penal, porque en este escenario, ¿qué más tienen? Y no quieren que nadie vuelva a pasar por lo que ellas pasan. Meten la denuncia 2012. En abril de este año, se acaba de emitir la 8ª sentencia del proceso. 6 años. Y esta 8ª sentencia lo condena a como 300 pesos de multa, porque el hostigamiento en el Código Penal Federal está castigado con multa, lo cual, si no quieres cárcel, ¿por qué metes un tipo penal? O sea, ¿por qué haces un delito cuando el derecho penal es el que tiene el estándar probatorio más alto? Pero lo condenan a 6 años de cárcel por abuso. ¿Por qué abuso? Por la vez que en el carro le agarró la rodilla. Por la vez que le dio un beso en el cuello. O sea, y el juez divide estos incidentes y dice, chale, o sea, una vez que te agarran la rodilla, ¿amerita cárcel? ¿Neta? Los junta, ¿no? Lo increíble es leer las sentencias. A ver, ¿qué significa el hostigamiento? ¿Qué significa daño a tu dignidad? Pues, ¿cómo lo están interpretando en México? Pues daño psicológico. ¿Y quién determina el daño psicológico? No tú, un experto. Aquí sugiero que lean a un tipo que se llama Didier Fassan, tiene un libro increíble que se llama El Imperio del Trauma, que habla de todo este discurso sobre las víctimas y cómo hemos creado un cuerpo de expertos que legitiman quiénes somos. Entonces, este rollo de que la víctima importa no es cierto.
La víctima importa siempre que su discurso pueda ser traducible por un conjunto de expertos a este sistema que busca una verdad objetiva. Entonces, ¿qué implica esto? Que estas mujeres se tuvieron que someter a 3 peritajes. 2 propuestos por ella, que obviamente el tipo, viva el sistema adversarial, tumbó, entonces les pidió que se sometieran a peritos de él. Entonces, imagínense, encima de todo, estar leyendo un peritaje que dice que eres infantil, sádica, egoísta, violenta, traumada y egoísta. Y que probablemente mientes. 6 años, ¿no? Y el tipo, todo esto venía, perdón por el comentario, porque el tipo alega que los 5 días que pasó en la cárcel lo torturaron. Y con los datos del país, no me sorprende. Entonces, a ver, ganaron. ¿Esto es un caso de éxito? ¿Esto es lo mejor que nos puede dar el sistema? 6 años de tu vida, someterte a peritos, psicólogos, meter las facturas de la vez que estuviste en el hospital por la gastritis, el ex, tu ex haciéndote el favor de atestiguar que sí estabas bien estresada porque tú, o sea, ¿para qué 300 pesos de multa por hostigamiento, 6 años de cárcel? ¿Nunca recuperaste tu trabajo? Nunca. Era una chamba gubernamental en esta época, con todas las prestaciones de la ley, perdiste la chamba. Él entendió que lo que hizo estaba mal. ¿Le queda claro? Porque obviamente la defensa de él es que eran 3 viejas resentidas, ardidas. O sea, es más plausible que haya 3 viejas que le rompiste el corazón y están resentidas y se juntan para vengarse, a que 3 mujeres acosadas. A él no le quedó claro. Entonces, si queríamos convencer, ese sistema no convence. Vamos a creerles a las víctimas de violencia institucional. Fue torturado. ¿Y la CNDH? ¿Que no la desigualdad es estructural? ¿Que no la violencia es estructural? ¿Qué cambió en la CNDH? Un protocolo. Los protocolos. ¿Qué cambian los protocolos? Son procesos. Otra vez son procesos. Otra vez son intervenciones ex post facto. Y ni siquiera sé si publicaron el protocolo. Y ese es o sea, en el mejor escenario, incluso cuando el sistema penal castiga, ¿qué cambia? Si nuestra apuesta es el cambio institucional, estructural, económico, político, social, jurídico más amplio, estamos usando el instrumento que por definición individualiza un problema social. Entonces, y esto lo digo porque muchas veces cuando hablo con las personas hay como esta ansiedad, así como de, si no es el derecho penal, entonces ¿qué es? ¿No? Y a mí también me da esa ansiedad, ¿no? Porque todo está construido en torno a este aparato. Entonces resulta que los últimos 80 años de activismo es como, ¿qué? Es como, a ver, hay alternativas. O sea, el mismo feminismo nos marca el cambio institucional. Digo, les dije ahorita a estas feministas que están trabajando en estrategias comunitarias para combatir la violencia, hay el cambio estructural más amplio, ¿no? Pero sí es como, este sistema multiplica víctimas. Y todo para que, en el mejor escenario, ¿qué ganaste? De nuevo, ya sé que hay víctimas que les importa la cárcel, no estoy diciendo que no. Pero tampoco son todas. Y la reparación no solo es que alguien esté en una cárcel. O sea, estamos hablando de eso. ¿Quién te regresa a la chamba? ¿Quién te paga la terapia? ¿Quién te regresa a esa vida? Por eso muchos trabajan bajo la justicia restaurativa. Perdón, ya. No, nada, o sea, justo era como, bueno, ahora que estaban hablando un poco sobre la labor de cuidado que como tradicionalmente tienen las mujeres, me vino un montón a la mente lo que Nancy Fraser siempre ha dicho, de que la labor de cuidado nunca ha sido como valorada, no solo como en términos monetarios, sino como en términos de oportunidades. Y yo siento que esas oportunidades se traslapan, en este caso con las cifras que nos pusiste, que para mí sí fueron como muy alarmantes, porque o sea, no me imaginaba, o sea, me imaginaba un poco, pero no me imaginaba que fueran tan extrapolariamente estrafalarias. Y justo es justo eso, o sea, yo igual cuando mencionaste este caso de acoso, yo vi un caso de acoso, pero ahora fue en la unidad de equidad de género o algo así, la Secretaría de Salud, o sea, como paradójicamente. Y igual, o sea, por el caso en lugar dice por el tema penal, porque el MP dijo que el acoso no era tan grave como para irse al tema penal, se fue al tema civil. Y en el tema civil, el tipo a que acosaba a la mujer se atrevió a contrademandar
por daño moral. Entonces el tipo empezó a enviar como pruebas su CV y cosas como de que comprobaban su moralidad y su impecabilidad dentro del sector público y el sector privado también, y dentro del sector como de los doctores, bueno, los médicos y médicas. Y es como increíble porque se tuvo que hacer una batalla con el juez civil para que entendiera qué es el acoso, por qué él no debería de conocer porque es un tema penal. Pero al final de cuentas lo que pasó es que se le condenó al tipo, aparte el tipo nunca fue removido del trabajo, obviamente, porque la unidad interna de investigación, una cosa así, la UI, decidió que no era para tanto. Entonces, que la investigación se iba a hacer por dentro y nunca pasó nada. Sin embargo, es como esto que estabas diciendo de que el derecho penal no solo tiene que apuntar como a la sanción, sino que, si bien la sanción es importante, pero ¿qué está detrás? O sea, ¿por qué el derecho penal no está conociendo al 100 de estos casos como acoso, hostigamiento, el lobby? Y de hecho, en las mismas facultades, y aquí en la UNAM es súper conocido, ¿por qué el derecho penal no está haciendo cargo de eso y por qué se está llevando por abajo del agua? Es justo el tema del heteropatriarcado y del contexto cultural. O sea, ¿y cómo es que podemos como desmoronar el derecho penal para que realmente sea como garantista? Es como esta extrapolación de que el papel se ve muy bonito, pero pues el juez o la jueza lo va a interpretar como él o ella lo han inculcado tanto en la facultad como en su aspecto cultural. Entonces es como un cambio, bueno, no sé qué opinas tú, pero es como un cambio netamente, no solo de la estructura legal, sino también de las y los propios operadores jurídicos, porque como dices, los protocolos, o sea, pues están ahí, sirven, muy pocos y pocas lo aplican, pero pues cómo lo aplican, ¿no? Entonces como, nada más esa era como mi pequeño pregunta, comentario, y ya. Digo, a ver, yo no estoy en contra de... Yo he hecho hay cosas que creo que no necesariamente, incluso para efectos estratégicos, necesariamente tienen que pasar por el sistema penal. Pongo un ejemplo, pensión alimenticia. Esa es la otra que les tenía. Con datos del DF, o sea, ¿qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? La pensión alimenticia se criminaliza pensando en los hombres ricos que no pagan. ¿A quienes, de hecho, se castiga? Desproporcionadamente a hombres negros pobres, reproduciendo el ciclo de violencia. Quería saber si en México está pasando algo similar. Hay muy pocos datos, con los pocos datos que tengo del DF, la gran mayoría de los hombres son hombres, número uno, pero número dos, hay un criterio en la base de datos que me dieron, que es el de reparación del daño, que te permite más o menos medir cuánto debían. La gran mayoría de los hombres... Número uno, sí hay hombres en la cárcel por pensión alimenticia. Número dos, la gran mayoría deben menos de 100,000 pesos. Hay un caso que me llamó así. Hay un tipo que debía 6,700 pesos, 9 meses de cárcel. O sea, piénsalo incluso económicamente. Un día en la cárcel te sale 170 pesos. 170 por 30 por 9. Si tanto te importa que la criatura y la mujer coman, ¿por qué no mejor le das el dinero? O sea, hay veces donde el derecho penal, incluso para nuestros propios propósitos, es como, ¿por qué nos metimos a esta cosa que es la más complicada de probar y en donde la solución no necesariamente es la adecuada? En acoso específicamente, por ejemplo, a mí me parece mucho más... para mí el problema con penal, administrativo, laboral a la mitad, es que una vez más el foco está en el acosador. En Estados Unidos, por ejemplo... a quien demandas es a la empresa que fomenta, solapa o permite el acoso. A la empresa le puedes meter una demanda millonaria de 10 millones de dólares y a ver si no se ponen las pilas para lidiar con el acoso al interior. Y aquí la mayoría de los mecanismos que hemos establecido, sea el laboral, el administrativo, hay unos que tienen, o sea, el derecho civil no estaba pensado para acoso, pero está siendo usado para acoso y la Suprema Corte ya lo validó. Pero la manera en la que se está usando es, una vez más, en contra de acosadorcillos individuales. No que a estos no se les tengan que responder, sancionar, moderar, castigar, etc. Pero si queremos un cambio más profundo, a mí me hace que tiene mucho más sentido irte contra quien tiene la capacidad de regular un espacio. En el contexto universitario, en Estados Unidos, ¿contra quién se van? La universidad.
Se van contra Harvard, se van contra Yale, se van contra Princeton. No estoy diciendo que es un sistema perfecto, pero para mí tiene mucho más sentido irte contra el que tiene la capacidad micro de regular los espacios, más que el pequeño profesor o alumno. De nuevo, eso no significa que esos no tengan castigo, pero no que todo el aparato jurídico esté enfocado en ellos necesariamente. Entonces, ahí de nuevo, hay veces que para mí el sistema penal, o sea, usar el sistema penal no tiene sentido y buscar otras alternativas para mí no necesariamente es tratarlo debajo del agua, pues. Y ya no me acuerdo qué otro choro iba a decir, ya solo... Bueno, pues creo que te tienes que marchar, Okay. Lo cual es muy triste, pero se tiene que teletransportar 12 kilómetros en un minuto. Entonces, pues te agradecemos por haber venido. La verdad es que yo lo disfruté mucho, creo que el resto también. Muchas gracias. Te damos una taza y una constancia. Y la constancia, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.